Gracias, señora presidenta. Mi exposición en el día de la fecha se denomina el nuevo Código Penal. El Código es un conjunto de leyes. El mismo se debe interpretar en cada caso concreto y tomarlo in totum. Con referencia a esto, hago mía las palabras del escribano Fernando Miranda respecto de quien tuve el privilegio de que fuera mi profesor en las clases de Derecho Privado u Obligaciones en la Facultad de Derecho. El querido profesor asesinado por la dictadura, en una de sus últimas clases en la Universidad de la República, dijo el profesor Miranda con referencia al Código Civil: ustedes, antes de hacer cualquier interpretación de una ley, vayan al Código, que allí está todo lo que tienen que saber. Y a partir de eso van a la doctrina y jurisprudencia que pueden apoyar lo que allí estudiaron. En este día me voy a referir específicamente al nuevo Código del Proceso Penal, el que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2018, tan llevado y traído en estos tiempos. ¿Por qué motivo se debe realizar un análisis de todo lo que surja del mismo? Porque de otra manera estamos aseverando inexactitudes que pueden llevar al ciudadano común a que se maneje con lo que dicen los medios de comunicación o los comunicadores de cualquier tipo, como los políticos, medio de prensa, oral, escrita, televisiva. Y allí se crea la alarma social tan peligrosa y a veces mentirosa si no se analiza a fondo. Leyendo días atrás afirmaciones del doctor Ricardo Pérez Manrique, uruguayo él, quien es nada más y nada menos que juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz Almeida, ambos coincidían que el nuevo Código Penal tenía dos grandes errores. Pérez Manrique afirmaba que hubieron dos grandes errores en noviembre de 2018, cuando entra en vigencia el nuevo Código. Uno, que se aplicó en el mismo momento en todo el país cuando el interior tiene realidades distintas a la capital. Y dos, que no se informó sus alcances a la población. El fiscal de Corte, coincidiendo con estas afirmaciones, acotó también que no se tuvieron en cuenta las carencias de recursos humanos en cuanto a funcionarios, fiscales, locales y equipamientos entre la capital y el interior. Bueno es aclarar que luego de estas afirmaciones se crearon en estos días decenas de nuevas fiscalías a fin de ayudar a los fiscales que estaban demasiadas horas en sus turnos. ¿Con qué nos encontramos entonces? Al estar parcializada la información, se toman posiciones erróneas con respecto a la aplicación del nuevo código. No somos temerarios al afirmar que quienes estamos obligados a tener y aclarar esa información, llámese juristas, políticos, muchos de los cuales son abogados, medios de comunicación, etcétera, por intereses espurios, muchas veces no informan a la población para que se transforme en miedo y en que la gente común diga: esto es un desastre, no da para más, como se escucha todos los días. Existe en el código una etapa indagatoria donde se detiene a la persona por un máximo generalmente de 90 días y luego viene la segunda etapa llamada de formalización, donde se da inicio al juicio abreviado. Y en estos aspectos que hay que estar atentos, se podrá llegar a acuerdos en esta etapa cuando los delitos no sean graves, delitos que se pueden reparar o pidiendo disculpas o resarciendo del daño a la víctima si estos aceptan. Pero cuando se trata de delitos graves, no hay posibilidad de acuerdo alguno. Y se han visto en estos días penas de 25 años con más 15 años. La Fiscalía solicita la pena a imponerse y el juez o jueza decide. Solo basta con ver los informativos y se tendrá una visión acertada de los hechos. No hacer este estudio es una falta de respeto. Es una falta de respeto de los que estamos obligados a poner en conocimiento de la población cómo son los hechos, y es una falta de respeto, y yo diría con intereses espurios, como dije antes, de llegar a crear un miedo total, una alarma social total. Solo basta con ver los informativos, lo que la gente declara, y cuando lo están diciendo, inclusive precandidatos que son abogados, a esta edila no le queda otra digamos, convicción de que se está haciendo por motivos
que puedan dañar al código, que puedan dañar a los jueces y a los fiscales y que puedan dañar a la correcta interpretación de los hechos. Es una campaña salvaje, esta que estamos viviendo, pero no se puede ir contra la ley, contra lo que la ley dice. Y como decía el querido escribano Miranda, con respecto al Código Civil, también se puede aplicar al Código Penal. Primero se lee el código todo y después se apoya en sentencias, doctrinas, casos análogos y allí es donde se ve cuál es la realidad. Asustar a la gente de ese modo es justamente que la realidad no sea tomada en cuenta. Solicito que estas palabras sean enviadas a la Fiscalía de Corte, a la Suprema Corte de Justicia, a la prensa acreditada en esta sala. Muchas gracias, señora presidenta.